Constantemente recibo llamadas de amigos, personas cercanas que por alguna razón me conocen, no propiamente del ministerio o de la iglesia, pero sí de la vida, de algún trabajo, de algún lugar donde compartimos. Y por lo general las llamadas que recibo, cuando son muy esporádicas y a veces pasan meses y hasta años, es para contarme problemas, dificultades, crisis. Constantemente hace unos 2 años recibí la llamada de un amigo que, desesperado, estaba a punto de separarse y necesitaba hablar con alguien y me buscó. Ni siquiera nos caíamos bien en la universidad, pero me buscó. Y mi amigo de la universidad. Y encontró en mí un refugio. Y hoy yo quiero hablar acerca de las crisis. Yo sé que todos hemos pasado por crisis, ¿verdad? En algún momento de la vida, desde que comenzamos a crecer, hay crisis. De por sí, los niños desde bebés también tienen crisis. Hace unos días atrás a mi hijo comenzaron a salir los dientes, un bebé, y le dio fiebre, le dio diarrea, no podía dormir. Es una crisis del crecimiento. Y hoy yo quiero hablar de una historia que está en la Biblia y que revela de manera muy detallada un momento de crisis. Y quiero que, si puede, abra su Biblia en el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, en el capítulo número 21, versículo 14, y vamos a leer hasta el 21. Y dice así: Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada y tomó un pan y un odre de agua y se los puso a Agar poniéndolos sobre su hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. Y cuando ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos. Quiero que piense un momento en esa frase. Dios le abrió a Agar los ojos. Y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo y vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero y habitó en el desierto de Parán, y su madre lo casó con una mujer egipcia. Amén. Hay muchos tipos de crisis. Hay crisis normales, que son crisis evolutivas. ¿Qué es una crisis evolutiva? Una crisis que se da por el desarrollo normal de la vida. Crecer genera una crisis. Casarse es una crisis, no una crisis constante. Muchos miran así: sí, estoy en crisis. No. El cambio de salir del hogar de mamá, del hotel mamá, e irse a vivir y a hacer un hogar, eso genera crisis. ¿Cuántos aquí han tenido alguna vez que trastearse, mudarse de casa? Todos, ¿verdad? Yo de pequeño viví muchas mudanzas y uno solo cuando se muda se da cuenta con cuánta basura convivió, ¿cierto? Y ahí es donde uno dice: ay, mire, no lleve eso, ay, no lleve lo otro. Y también descubrí aquellas cosas que nunca se usó en casa. Siempre mi mamá guardó en un cajón especial del buffet unos juegos de loza que nunca usamos, porque ella decía: lo voy a usar cuando haya algo especial. Y nunca nada especial ocurrió en mi casa, porque nunca se usó. Nos casamos, nos fuimos de la casa y allí quedó guardada esa vajilla que nunca se usó.
Ahora que ya estamos grandes y que ya ni siquiera mi hermano vive aquí en Colombia o que eventualmente vamos a visitar, ahora sí saca los platos, pero ya cuando éramos pequeños nunca los usó. Y ahí está. Las crisis de no usar las cosas, la crisis de pronto en las mujeres cuando llegan a cierta edad y llega la menopausia, no mire a la que está al lado por favor, llega esa crisis, ¿sí? La crisis de la menopausia, la crisis de un niño que termina el colegio o la escuela y va al bachillerato, ¿cierto? Eso genera crisis. Yo recuerdo que cuando yo terminé mi primaria, estudiaba en la escuela del barrio donde vivíamos, y ahora me tenían que mandar a un colegio donde todos eran más grandes que yo, y eso generaba una crisis tanto para uno como niño, como para los papás, que ahora me tocaba, mi mamá nos tenía que mandar en un bus, me mandaban en un bus, y bueno, tenía 11 años cuando comencé a moverme en buses, y eso generaba crisis. Y más crisis generó cuando aprendí a colarme en el bus y me pillaban porque me conseguí un amigo que durante todo el bachillerato nunca pagó el pasaje y me decía, venga, yo le enseño. Y varias veces me colé y yo sufría mucho porque al otro día pensaba, Dios mío, si viene el Señor esta noche me voy a quedar del rapto de la iglesia, me robé al del bus. Crisis. Las crisis de pronto de entrar a la universidad, ¿cierto? De salir de la universidad y enfrentarse al mundo laboral y estrellarse a veces frente a una realidad diferente a la que uno soñó. La crisis de pronto de estudiar una carrera y al final darse cuenta que no era lo que usted quería para su vida, que también pasa mucho, que el papá le infunde al muchacho, es que usted tiene que ser lo que yo fui, porque y el muchacho va y estudia una carrera y cuando la termina se da cuenta que no es lo que quiere ser en la vida. Y eso es una crisis también, una crisis normal, porque a todos nos pasa, ¿sí? De pronto usted se casa y está bien y está feliz, pero vienen los problemas del matrimonio, las primeras peleas, y eso genera crisis, porque usted pensaba que era de otra manera, ¿sí? De pronto usted está dormido y está recién casado y de pronto hay un ruido extraño debajo de las cobijas. Y usted dice, ¿con quién me casé? Cochino, marrano, cerdo. ¿Y qué pensaba? ¿Que era de porcelana su marido? No, es un cochino. Igual. Pero ni hablar de las mujeres, ¿ah? También se les sale. También a veces hacen una mala fuerza y suena raro y allá. Y entonces hay conflicto y sí es natural. Por eso los consejeros matrimoniales, cuando están en el amor adolescente, está bien. Pero cuando vienen las crisis es que se fortalecen los hogares, ¿cierto? Las vidas, las personas, cuando uno pasa por los momentos de crisis. Pero hay otras crisis que son inesperadas, accidentales y que generan dolor. La muerte de un ser querido, ¿cierto? Un divorcio, que es algo que no está en el plan de nadie, pero que ocurre. De pronto viene una crisis económica y en consecuencia hay recortes de personal en la empresa y lo despiden. Y usted no planeó eso. Acabamos de salir de una de las crisis más grandes de la era moderna, una pandemia que dejó a cientos de personas en crisis. Cientos de empresas cerraron, cientos de empresas perdieron sus trabajos, cientos de personas que tenían basada una economía en algún sector entraron en un momento difícil. Sí, personas que perdieron también arrendamientos que tuvieron que entregar, y eso generó una crisis en el mundo. Son crisis accidentales, ¿verdad? Y a veces no tenemos ni siquiera la manera de cómo subsistir. Como dinero, un accidente, usted no tiene dinero para pagar. Yo recuerdo una vez, me quedé dormido manejando y ¡pum! Terminé frenando con el que estaba al frente. Le rompí toda la cola al del frente y era un tipo bien mañoso
Y se bajó y Dios mío, ¿y ahora qué? Menos mal que íbamos en un trancón, íbamos despacio. Pero yo entré en una crisis porque ahora el tipo comenzó a hacerse que yo lo había hecho sangrar y se ponía, no, obviamente no había pasado nada, pero decía, no, ahora tengo que llamar una ambulancia. Pero ella ya se las sabía todas. Y yo no tenía dinero cómo arreglar, llamé a mi mejor amigo de la universidad, venga, ayúdeme. Él llegó ahí, mi amigo también. Bueno, fue una crisis. Al final terminé, me tocó ir hasta mi casa, coger mis ahorritos que tenían en monedas y con eso le pagué al tipo el arreglo de su carro. Lo veía ahí contando monedas y yo decía, yo creo que nunca nadie había pagado el arreglo del carro con monedas. Pero son crisis. Y hay crisis que son estructurales, es decir, algo que se mantiene por problemas no resueltos. Déjeme solamente hacer esta pequeña introducción y quiero entrar al quick del asunto esta mañana. Crisis como una persona que se volvió adicta al alcohol y ahora no lo puede resolver. Se volvió algo estructural porque comenzó eso. Las crisis de Jonás también. Hijo, Jonás, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Crisis estructurales. Una persona alcohólica que no puede establecerse en un hogar, que no puede establecerse en una empresa, porque son creadas por los mismos conflictos. Un hombre que creció bajo el maltrato en su casa y se convierte en un maltratador y a donde va maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos. Crisis estructurales de alguien que cae en las drogas y ahora no lo puede controlar. Y son crisis que generan un problema estructural. Bueno, ahora acabamos de leer, míreme acá, una historia donde hay una mujer en crisis. Agar es una mujer invisible. ¿Usted ha visto que hay gente invisible en la vida? No que usted no los pueda ver, solo que usted ni siquiera se da cuenta que están ahí. De pronto, un día me preguntaron cómo se llamaba la señora que durante todo el año me había atendido en la oficina donde trabajaba y no me sabía el nombre. Y me dio vergüenza conmigo mismo y con ella, porque dije, ¿cómo es posible que una persona todo el año me atendió, me dio durante un año 3 veces tinto en la mañana, en la mediodía, en la tarde, me limpió el escritorio y yo ni siquiera me tomé el trabajo de preguntarle cómo se llama? Y ahí me di cuenta que hay personas que son invisibles. Hay mamás que son invisibles, que sus hijos no se dan cuenta que está ahí, pero ellos saben que allí en el cajón aparecen de manera mágica y milagrosa las camisas dobladas, los calzoncillos ordenados, todo está ahí, que llegan al mediodía y saben que hay un plato de comida sobre la mesa, pero ya no se dan cuenta que detrás de eso hay alguien. Porque es invisible. Agar era una mujer invisible y un día en el hogar de Abraham vino una crisis porque no podían tener hijos. La esposa de Abraham estaba vieja, Abraham también, y en la desesperación, porque en las crisis entramos en desesperación, ¿usted me entiende? Tomamos decisiones impulsivas y la esposa de Abraham tomó una decisión impulsiva y dijo, me cansé de no tener un hijo, acuéstese con la sierva, con Agar. Y la mujer, nadie le preguntó si quería acostarse con el viejo, nadie le preguntó si esa era su voluntad, era una esclava y la obligaron. Quedó embarazada, tuvo un hijo y el muchacho creció. Y ahora ese hijo hizo que entrara otra crisis en el hogar. Porque ahora, por primera vez, esa mujer no era invisible. Y por primera vez esa mujer en algo le ganaba a su ama. Por primera vez esa mujer podía decir, cuando quedó embarazada, decir, ay, perdón, hoy no puedo tender la cama porque tengo un dolor de espalda terrible. Y sacaba así la barriga para mostrársela a Sara, que no podía tener hijos, y hacerla también entrar en crisis. Lo cierto de la historia es que nace ese hijo, le ponen como nombre Ismael, e Ismael crece en la casa, siendo amado por su mamá biológica,
y también siendo mirado de manera extraña por una mamá que no era suya, pero que legalmente le pertenecía, que era Sara, y siendo amado por un padre como Abraham. 14 años después ocurre un milagro. Y esa mujer que no podía tener hijos ahora tiene uno. Y le ponen como nombre Isaac. Pero la consecuencia es que ese Isaac hace que ahora Sara mire con desprecio a Agar y a su hijo. Y de un momento a otro dejó de ser el hijo nuestro para convertirse en el hijo de esa esclava. Hay una crisis terrible en el hogar. De tal manera que estas mujeres no se pueden mirar, no se pueden soportar. Y para ese adolescente de 13, 14 años llamado Ismael, ve al chiquitico como a quien el objetivo para hacer llorar y hacerle la vida a cuadritos. Porque su mamá biológica le decía, ese no, usted es el primero, usted es el primogénito, hágale la vida. Y la mamá, la esposa de Abraham, no aguanta. Y le dice un día a Abraham, despide a la esclava y a su hijo, porque ya no es mi hijo. Ahora tengo mi bebé. Y Abraham no sabe qué hacer. Así que toma en la madrugada un pan, un odre de agua y le dice a Agar, mija, les entrego esto, defiéndanse como puedan. Y la pone con eso en el desierto para que ella vaya y trate de llegar a Egipto. Esta mujer es una extranjera, confundida, y entra en un momento de crisis. La acaban de echar de su casa y de pronto entra en una crisis más grande cuando ve que el agua del odre se le acaba y que en medio del desierto su hijo comienza a agonizar por deshidratación y ella solo puede hacer algo en desesperación, tirar al muchacho y alejarse de él, porque dice la Biblia, yo no quiero ver cuando mi hijo muera. ¿Y qué mamá quiere ver morir a su hijo? Ninguna. Y hay una crisis. Cuando una persona está en crisis, siente lo que esta mujer siente. Siente que Dios es injusto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Sara está allá bien en su casa y yo tengo que estar aquí en un desierto, despedida? Y yo no sé cuántos aquí en algún momento en sus vidas han tenido discusiones con Dios, peleas con Dios. Hace 12 años nació mi sobrino, ya va para 13 años, 12 años y medio. Y cuando nació, una crisis tremenda en la vida de la familia y especialmente en la vida de mi hermano. Y mi hermano cuenta que en medio de su crisis le preguntó a Dios, ¿por qué era posible que él, que le había servido toda la vida al Señor, que se había casado con la novia toda la vida, que no había tenido nunca una vida sexual por fuera del matrimonio, que había hecho ¿por qué él, que era tan perfecto en todo el sentido de la palabra, tenía una crisis? ¿Por qué le había tocado vivir lo que estaba viviendo y ahora enfrentar un diagnóstico donde le decían que su hijo iba a morir y posteriormente que no podría ver? Crisis, donde él le dice a Dios, no te vuelvo a servir, porque en las crisis nosotros pensamos que Dios era injusto. Y esta mujer seguramente pensaba, ¿por qué Abraham tiene derecho a tener su casa, tiene derecho a tener su esposa, tiene su hijo, lo tiene todo, y yo no hice nada malo, solo me usaron y ahora estoy aquí esperando que mi hijo se muera? Qué situación difícil, ¿cierto? Crisis de la vida. Crisis donde pensamos que no hay esperanza para nosotros. Los jóvenes dicen, yo no sé de esto, hasta que se enamoran. Y cuando se enamoran, la vida les cambia. Porque descubren que lo que la mamá pone allá en el jabonero es más que un adorno. Ahora comienzan de repente a usar el jabón. Ahora dicen que quieren usar perfume y los más atrevidos se atreven a echarse desodorante. Sí. Porque antes de eso
¿Quién quiere entrar al cuarto de un adolescente cuando se quita los zapatos? Nadie. Aparte que les gusta usar los mismos zapatos todo el bendito año y cuando se los quitan en la noche, ni el diablo quiere estar cerca. Esas patas huelen hediondo. Pero cuando se enamoran algo les cambia. Y ahora quieren verse bien. Ahora el que no se afeitaba se afeita y se arregla y va allá y compra lociones. ¿Y qué le pasó a mi hijo? Que está enamorado. Pero ¿quién no ha vivido una crisis de amor? De pronto la chica no le corresponde o se va con otro, más buen mozo, más guapo, más varonil, no sé, lo que sea. Y entonces la mamá le pregunta: ¿y qué le pasa, hijo? Nada. ¿Y qué quiere comer? Nada. Y ahí es donde la mamá se da cuenta que está llevado el cabezón. Porque el día anterior no dejaba la nevera viva y ahora no quiere comer. Y cuando no quiere comer uno dice: y la adolescente está en crisis. No quiere comer. Por primera vez en la vida mi hijo no quiere comer, dice la mamá. Está mal. Y la mamá también entra en crisis. Esa india, ¿quién sabe qué le hizo a mi bebé? Porque uno siempre va a ser el bebé de la mamá, así tenga 50 años. Íbamos ya, antes que una vez nos encontramos en el supermercado con mi mamá y mi hermano. Y mi mamá gritando: nené. Diría mi padre, a un jayanazo que ya casi tiene de 35 años, que se está quedando calvo. Y lo más terrible y al mismo tiempo traumático y vergonzoso, que mi hermano volteó a mirar: ¿qué quieres, mamá? Porque nunca dejarán de ser los bebés de mamá. Uno nunca dejará de ser el nené de la mamá. ¿Cierto? Pero el punto es que las crisis nos hacen ver que no hay posibilidades. Nos hacen pensar que que no hay alternativas y que la única salida es morirse o esperar la muerte. Que no hay salida y entonces se ponen depresivos. Ponen música de esa súper depresiva: no me vuelvo a enamorar. El amor no es para mí. Y uno dice: ¿pero qué le pasa? Ya no tengo ojos para nadie. No me vuelvo a enamorar. Y hacen lo que hizo una hermana en la iglesia. Cuando esta iglesia empezó, una hermana ya se cansó de esperar y dijo: no, yo no me voy a quedar a forrar Biblias, dijo ella. Los que no entienden eso es que no me voy a quedar solterona y me voy a casar con Jesús. Y uno dice: ¿cómo con quién es Jesús? El muchacho Jesús de la iglesia, el chucho. No, con Cristo me voy a casar. Yo no entendía. Yo estaba pequeño y mamá, ¿pero con quién se va a casar? Organizó un matrimonio, compró un vestido blanco y en la iglesia nos hizo hacerle un matrimonio con Cristo, la condenada. Entró sola y dijo: pastor, cáseme. ¿Con quién la caso? Con Cristo. Y se casó con Cristo, la solterona esa. Lo más triste es que la iglesia, yo miré eso y dijo: jamás me voy a casar con Cristo, no, jamás. Yo me caso con una mujer de carne y hueso. Pero me pareció traumático eso. Porque más allá de que se quisiera casar con Cristo, es el lamento de una mujer frustrada que dijo que se casaba con Cristo. No sé si ya se separaría de Cristo. No tengo ni idea. Pero el tema es que las crisis nos llevan a pensar que no hay solución. Pasan los años en lo físico, pero muchos quedaron detenidos en su mundo interior. Y entonces dicen frases como: bueno, ya me tocó esto, será llevar mi cruz, vivir esto de por vida. Esto es lo que me pasó, esta es la consecuencia de mis errores. Esta enfermedad me tocará aguantarla toda la vida, porque las crisis enferman. Y hoy yo quiero enseñarle de alguna manera con esta historia bíblica y que el Espíritu Santo le hable a su corazón de cómo
cómo pasar las crisis, porque aquí hay una historia muy especial de cómo superar las crisis. ¿Cómo superarlas? Lo primero que ocurre aquí en esta historia es que debo aprender a levantarme y a despertar mi espíritu. Y quiero que por favor me ayude con eso. Diga conmigo, debo aprender a levantarme y a despertar mi espíritu. Y esto es importante, porque dice la Biblia que la primera cosa que ocurre cuando esta mujer está esperando que su hijo muera, dice que ella se va porque dice, no voy a ver cuando mi hijo fallezca, yo no quiero ver eso, y está llorando y el muchacho está agonizando. Y dice que hay un sollozo en él. Está dando los últimos alientos de su vida. Y de pronto el ángel de Dios, que esta es una aparición de Jesús en la Biblia, se le acerca a la mujer y se le aparece y le dice, mujer, no llores. Bueno, ¿a quién se le ocurre decirle no llore a una mamá que está esperando ver morir a su hijo? Es absurdo. Es como que usted va hoy a un hospital de niños y ve a una mamá esperando que el médico salga porque están interviniendo lo de algo grave, mortal, y usted le dice, no llores. No llores, no. Ay, mi hijo es el que está dentro. Pero el ángel le dice esto, levántate, porque nadie puede levantar a alguien cuando ese alguien está caído. Escúcheme muy bien, porque la orden de Dios es levántate. Cuando uno mira, por lo general, mira con los ojos. Y no me mire así como, ay no, qué descubrimiento, pastor, ay no, qué sabiduría de lo alto tiene el pastor. No. Lo que pasa es que cuando usted tiene un familiar que no puede ver con sus ojos físicos, descubre que hay una visión que va más allá. Ahora, cuando usted conoce a Jesús, usted ve que hay algo más. Ahora, escúcheme muy bien, porque no es tan lógico lo que yo estoy diciendo, ni tan fácil. Porque realmente usted no ve con sus ojos, usted ve con su cerebro. ¿No me cree? Cierre los ojos. Todos cierren los ojos, un momento. No va a orar ni nada. Pero ahora usted va a ver un elefante con grandes orejas y una trompa larga. Abra sus ojos y levante la mano el que lo vio. Pero lo vio. Es decir, acá lo vio rosado. Bueno, a él le gustan los elefantes rosados. Pero es decir, que usted no ve con los ojos. Los ojos solo son las ventanas que le permiten a usted tener la luz necesaria para que su cerebro recree una imagen. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, al final del día usted ve con el cerebro. Y cada cerebro es distinto, por eso cada quien ve las cosas de manera diferente. Hace un tiempo atrás, por redes sociales, apareció una imagen y decían, ¿de qué color es la imagen? Y entonces habían miles de comentarios. Uno las veía en roja, otra veía naranja, otra veía rosada. Y uno decía, ¿pero por qué? Y lo que estaban haciendo era un test justamente para demostrar que cada persona ve las cosas de manera diferente según su óptica y también según su capacidad de ver. Porque usted me dice a mí, quítese las gafas y dígame, ¿qué es lo que está ahí atrás? No tengo ni idea. Yo, si me quito las gafas escasamente, veo a los que tengan una mente brillante y los identifico. El resto para mí son cositas que se mueven. Ahora, tú tienes que entender que no tienes que ver la realidad con tu cerebro, sino con tu espíritu. Y por eso es que Dios se le aparece a esta mujer y le dice, levántate, porque todo lo que ves es relativo de acuerdo a la interpretación de lo que ves con tus ojos. Las imágenes que ves son las que tu cerebro creó, pero hay una imagen que está por encima de esa imagen y es la imagen que tu espíritu, cuando conoce a Dios, se despierta y comienza a darle vida a lo que estaba muerto. No, deme tiempo que le voy a explicar mejor. Ahora,
Cuando tú tienes a Cristo, tú ya no ves solo con lo que tu mente dice, sino con lo que la revelación de Cristo en tu vida comienza a indicarle a tu mente y a tu espíritu. Por eso dice la Biblia que nosotros nos movemos por fe y no por vista. Es decir, que su cerebro proyecta la imagen que sus ojos le permiten ver, pero su espíritu proyecta la imagen de la verdad que Cristo le permite vivir. Dice que esta mujer está allí y viene el ángel y le dice, levántate, y le abrió los ojos. Ahora yo le pregunto, ¿es que tenía los ojos cerrados? No, ella podía ver, y ella veía muy claro que estaba en un desierto, que su hijo estaba muriendo, que lo había dejado tirado allá a una distancia para que ella no lo pudiera ver cuando muriera. Pero cuando dice que le abrió los ojos, es que le abrió su espíritu para que viera que la realidad que estaba viviendo no era la realidad que Dios tenía para ella, sino que la realidad de Dios era que había un oasis en medio del desierto, que siempre habría una esperanza en medio del desierto, y esa realidad que solo Dios podía revelarla, no se la podía mostrar a alguien que solo ve con el cerebro, sino a alguien que aprendiera a ver con el espíritu. Y usted vino hoy acá, si va a aplaudir, aplauda fuerte, para que Dios despierte tu espíritu, porque si tu espíritu está apagado, usted solo va a ver la realidad de lo que tiene al frente. Pero cuando tu espíritu se prende, se abre a Dios, se despierta y se levanta, usted ve que lo mejor está por venir, aunque esté en un desierto en la vida. Cuando su espíritu se levanta, usted puede hablarle a las cosas que no son como si fueran. Usted puede llamar a las cosas que no son. Cuando su espíritu se despierta, entonces se le revela que usted puede decirle a este monte, quítate de aquí y échate al mar. Y si no dudas en tu corazón, sino que crees lo que dice, lo que digas, será hecho, porque tu espíritu le revela a la realidad las cosas que realmente Dios tiene para ti. Te lo voy a explicar de otra manera. Usted va al médico y el médico le habla a usted siempre lo que ve. ¿Qué es lo que ve? El examen no está bien. Probablemente a usted le quedan pocos días de vida, como le dijeron a mi abuela hacia el año 80, 15 días, un cáncer, la iba a acabar, no le dieron opción de vida, pero ella salió de esa clínica, de ese hospital, y se hizo algo. Le dijo, me quedan 15 días o 15 años o lo que sea, le voy a servir a mi Señor, dijo mi abuela. Y comenzó a servirle al Señor. Yo no puedo tener un recuerdo de mi abuela que no sea servirle al Señor. En los últimos días de su vida, en su lecho, aún la gente iba para que ella orara por ellos. Aún yo iba, y cuando la llamaba, a pesar de que mi abuela tenía más de 60 nietos, reconocía mi voz y me bendecía. Y nunca dejó de servirle hasta el último día que pudo permanecer de pie. Iba y le servía al Señor. Se paraba como un aujiero, una servidora en la iglesia, toda la noche, así fuera velada, y le servía al Señor. Porque un día un hombre le dijo que la realidad era que le quedaban 15 días, pero en su espíritu Dios le dijo que mientras le sirviera a él, Dios le iba a prolongar la vida. Y yo quiero decirle que cuando usted ve en su espíritu, usted ya no anda por las imágenes de su cerebro, sino anda por la palabra que se le revela al espíritu. Yo no sé cuál es la realidad hoy, que se quedó sin trabajo, pero de pronto usted abre la palabra y la palabra viene y la abre justo allí en Filipenses 4:19. Pablo está en la cárcel, Pablo tiene crisis, Pablo no tiene que comer, Pablo está en medio de una situación difícil, pero le escribe a la iglesia: mi Dios me suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y usted dice: no me va a faltar nada porque tengo un Dios que me suplirá todas las cosas. Y usted ve que viene a su vida lo que necesita, su sustento. Dios no lo deja avergonzado, porque su espíritu está despierto. Y hoy Dios va a despertar tu espíritu. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, despierta mi espíritu para ver
una realidad que no solo proyecta mi cerebro. Dije: Señor, despierta mi espíritu, porque quiero ver que tus promesas se hacen real en mi vida. Despierta mi espíritu para no ver la crisis. No veré a mis hijos morir, los veré triunfar, porque tu palabra es más poderosa que lo que mi cerebro me dice. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está muerta en su espíritu. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Porque es lo que tu mente dice. Si tú fuiste rechazado por alguien, es lo que tu mente, nadie lo quiere. Ahora sí está llevado porque pobre y feo. Y al pobre y al feo todo se le va. Ah, se lo sabe, ¿no? Ese versículo. Porque es lo que porque es lo que te enseñaron, lo que tu mente dice. Pero la verdad no es esa. La verdad es que eres un hijo de Dios. Que eres, Dios le dijo a Abraham: serás tierra deseable. ¿Sabes qué significa eso? Que eres atractivo, que la gente ve y dice: yo no sé qué tiene ese, pero es atractivo. Es gracia de Dios, es favor de Dios. O míreme a mí, mire a mi esposa y no vea la gracia de Dios. Si no me cree, ahí está. Yo le dije: Dios, despierta su espíritu. Y ella me vio divino. Y en sano juicio, sin un vino, así divino me vio. Porque usted tiene que aprender a verse en el espíritu y no a verse solo con lo que su mente le dice. Porque cuando la mente gobierna, entonces ¿qué dice su mente? Necesito droga, necesito alcohol, necesito emborracharme para poder olvidar las penas. Y van allá y están llevados de la tusa y entonces se meten todo lo que sea alcohol. Salen de allá con un letrero que es inflamable de tanto alcohol que tienen metido por dentro. Y lo triste es que las penas están allá con flotador, nadando, porque al otro día se sienten 3 veces peor que lo del día anterior. Se meten drogas, se meten pornografía, porque piensan que es la manera de satisfacer, porque es lo que el cerebro nos quiere decir. Pero hay una ley superior, míreme acá, una ley superior. Dice que hay una lucha, dice Romanos capítulo 7 y capítulo 8, entre la carne y el espíritu. Y Gálatas 5 dice lo mismo. Y estos dos se oponen para que no hagan lo que tú quieres. Pero dice que cuando usted se llena del espíritu, entonces en medio de las crisis, cuando la gente piensa que usted dice: no, ahora sí, mejor dicho, va a arreglar los problemas porque voy a enseñarle al otro cómo es que es y el Espíritu le dice: no, yo te doy gozo, paz, paciencia, no pleitos, sino paciencia. Y ahí se pregunta: ¿por qué no le reventó la cara al otro? ¿Por qué no fue a golpear al otro como hacía antes? Porque ahora el Espíritu le revela una verdad diferente. Hace unos años escuché el testimonio de un pastor llamado Rubén Hernández. Está en YouTube para los que sean curiosos y lo quieran ver. Y él cuenta cómo su niña, que creció con él es un pastor, creció con él en la iglesia, 17 años, se revela contra Dios, no quiere saber más de nada, no cero nada, se va, se consigue un novio y se va con el novio a vivir, no ni siquiera es mayor. Y un día él estaba predicando y lo llaman: su hija le acaban de dar un tiro con una escopeta en la cara. Él tiene que ir corriendo y alcanzar a abrazar, a darle el último aliento a su hija.
Nadie quiere que le toquen a sus hijos. Y cuando él cuenta esa historia es muy conmovedora, porque tiene que ver morir a su hija y pararse luego frente a Dios y decirle: Dios, aquí estoy, yo que te sirvo, que te predico, aquí estoy con mi hija muerta. Pero la historia no termina ahí, porque Dios lleva a este hombre a enfrentar a quien fuera el novio de su hija y quien le ha dado un escopetazo en la cara, y a perdonarlo. No me pregunte cómo, pero este hombre lo perdona y lo abraza, porque lo lógico en nuestra carne es planear cómo le hago lo mismo al otro. Este le dio 1, yo le voy a dar 10. Y cuando esté muerto lo desentierro. Y cuando lo desentierro le meto 100 más. Es lo que la carne dice. Pero cuando el Espíritu despierta tu espíritu dice: debo perdonarlo y no lo puedo odiar. ¿Por qué sé que muchos tienen su espíritu dormido? Porque todavía hay odio en tu corazón y no te deja ser libre. Y Dios te está diciendo: levántate, porque tienes algo por delante. No puedes morir siendo un rencoroso. No puedes morir llevando tanta gente a la cama todos los días. No hay cama para tanta gente. Porque cada vez que tú no perdonas y te llevas ese dolor en el corazón, tú te lo llevas ahí. Almuerzas con ese dolor. Almuerzas con ese tío que te abusó. Llegas a la casa, te bañas los dientes y el tío que te abusó sigue ahí. Y te acuestas y el tío que te abusó sigue en la cama. Y no solo el tío, sino la abuela, sino el vecino, sino el que te dejó, el que te abandonó. Y cuando tú te das cuenta, estás durmiendo con un montón de gente en tu mente, en tu corazón, porque no puedes ser libre y no puedes perdonar. Y no hay cama para tanta gente, mi querido. Tienes que ser libre y levantarte y decirle: Dios, abre mis ojos, porque necesito que abras mis ojos. En una oportunidad, Helena de Troya, la reina, cuenta la historia que se cayó y se dio un golpe en la cabeza, y cuando despertó no sabía quién era y preguntó: ¿quién soy yo? Y los que la vieron dijeron: la oportunidad para vengarnos. Eran enemigos. Y le dijeron: usted es una prostituta. Y dice la historia, que esta mujer comenzó a portarse y a caminar como una prostituta. Ella estaba buscando identidad y se comenzó a portar así. No se acordaba de nada, pero un día iba caminando y alguien la vio y la reconoció y le gritó: salve, reina Helena de Troya. Y cuando dijo eso, ella dijo: soy la reina, y se acordó y despertó. Y cuando dijo eso, ella volvió a ser la reina y no una prostituta. Y lo que te quiero decir es que Dios tiene que despertarnos a nosotros para que usted deje de pensar que es una poca cosa y comience a decir: soy un hijo de Dios. Y cuando Dios despierte tu espíritu y te veas como un hijo de Dios, comenzarás a tener identidad, a amarte, a valorarte, porque eso es lo que hay en tu espíritu. Nuevamente levanta su mano y diga conmigo: Dios, despierta mi espíritu. Revélame que soy tu hijo. Revélame lo que soy realmente. Diga conmigo: revélame que yo puedo amar, que puedo perdonar a los que me han hecho daño y que tu amor cubre todas mis faltas. Y dele ahora sí un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Cuando tu espíritu se despierta, tu identidad va a ser levantada.
Y entonces cuando tu identidad se levanta, tú ya sabes que no tienes que agradar a nada ni a nadie. No te va a importar lo que la gente te diga, porque ya no andas por lo que tu cerebro ve o tu cerebro dice, sino que ahora andas por lo que se reveló a tu espíritu. Necesitamos vernos como somos. Usted no es un cuerpo que se tiene que estar mostrando todo para sentirse bien, para tener likes en Instagram, en TikTok, en Facebook. Usted es un espíritu que tiene un alma y su cuerpo le sirve a su espíritu, no su espíritu le sirve a su cuerpo. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Y cuando uno no entiende eso, no se le ha revelado eso, uno anda por lo que la gente dice. Hoy hay una crisis en los adolescentes, en los niños, que cuando comienzan a publicar, los likes comienzan a afectar de manera directa la identidad. Y entonces cuando no tienen likes, dicen, ay no, salí fea, soy fea, y entran en una crisis. Depresión, tristeza. Y es absurdo, porque yo vengo de una generación, y no soy tan viejo, pero yo vengo de una generación que el bullying fue lo que nos hizo valientes. Obvio, porque cuando uno llegaba al colegio y le hacían bullying, uno ya iba curtido, porque el bullying se lo hacían era en la casa, con los hermanos y los papás. Los papás eran los primeros que le hacían a uno el bullying. Ay, un día me estaba meciendo, yo chiquitico, me estaba meciendo y me caí y me pegué en la cola, y eso que le duele a uno todo, y comencé y mi papá y mi hermano, sí, así mi amor, y mi papá y mi hermano comenzaron a reírse de mí. ¿Va a reír o va a llorar? Y ahora me hacían llorar. Me hacían llorar cuando les daba la gana. Y ya cuando uno ha llorado en la casa, ya uno llega al colegio curtido, ya no. Porque el bullying, ahora no le pueden decir al niño nada, porque es una generación débil. Porque nos enseñaron a vernos solo en nuestro cuerpo, en nuestra carne, y no en nuestro espíritu. Y necesitamos fortalecernos en el espíritu para poder enfrentar todas las cosas que el enemigo quiere levantar. Diga conmigo, soy un espíritu semejante a Dios, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo segundo, debo aprender a levantar a otros. Si usted quiere enfrentar las crisis, tiene que entender que su propósito en la vida no es solamente usted, sino que su propósito es levantar a otros. Y dice la escritura que el ángel le habló a Agar y le dijo, vete hasta donde está el muchacho y tómalo de la mano y levántalo, porque yo haré de él una gran nación. Y me gusta eso, porque tenemos que aprender en los momentos de crisis a levantar a los demás. Escúcheme, esto es muy importante. La semana pasada, mi esposa estaba en un centro comercial y entonces entró a una joyería. Y estaba allí en la joyería y yo aquí orando, Señor, que no compre nada, Pero de pronto se estrella con una persona, se estrellan, literal. Se estrellan y ella dice, ay, perdón, lo siento. Y la otra persona le habla de ella, yo a ti te conozco. Mi esposa la mira, ¿de dónde me conoce? Tú eres la esposa de Edison Martínez, le dice mi esposa. Sí. Y mi esposa está más confundida que Adán el día de la madre. No entiende nada que está pasando, porque la mira y no la reconoce. Y ella, la otra, le dice, llama, amor, Roberto, ven para acá, no sabes a quién me encontré. Y mi esposa está confundida, no sabe qué está pasando. Bueno, ya voy. Y llega Roberto. Resulta que Roberto es un amigo con el que un día viajamos y nos conocimos en Japón cuando estábamos haciendo un tour. Y Roberto se volvió un gran amigo mío. Pero Roberto no es de acá, él es de Puerto Rico. Y justo la esposa está aquí
y se encuentra con mi esposa en Bogotá. Ellos vienen de un día para otro. Se encuentra con mi esposa en Bogotá y no entienden qué es lo que está pasando. Y cuando Roberto me escribe y me manda la foto con mi esposa, yo que esto es un montaje, no puede ser. Roberto no conoce a mi esposa y la esposa de Roberto no me conoce a mí, pero la esposa de Roberto conoce a mi esposa. Eso es un enredo terrible. Y se conocen y hay un encuentro muy especial y eso me hace muy feliz porque Roberto no me había dicho que estaba en Bogotá, no tenía yo ni idea. Nos encontramos y al otro día, domingo, que ya se devolvían porque solo vinieron por un día, me lo encuentro, lo voy a saludar al aeropuerto y me dice, mira lo que pasó, y comenzamos a hablar y entonces me se acercó a mí un hombre y me cuenta una historia de un hombre y que no entiende la fe, y él dice que es un empresario que tiene mucho dinero pero no entiende, y él comienza a hablarle a ese hombre y bueno, estamos así y me cuenta cómo él le habla y ese hombre se quebranta y lo busca y ahora se vuelve como su guía espiritual y toda la cosa. Y me dice al final, Roberto, me dice, lo que ese hombre no sabe es que todo lo que yo le estoy diciendo es justo por lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy necesitando escuchar. Y ahí entiendo algo, escúcheme, míreme acá, que tus crisis no es para que usted las oculte, tus debilidades no son para que las ocultes, sino que muchas veces la gente va a necesitar escuchar aquello que va a salir de tu boca, que es justo y exactamente lo que tú necesitas oír. Y Dios te va a poner, escúcheme esto, delante de gente, en medio de tus problemas más grandes, en medio de tus crisis más profundas. Dios te va a poner delante de gente para que tú les hables exactamente aquello que tú necesitas escuchar, para que tú les des una palabra de aliento exactamente en el momento en que tú necesitas una palabra de aliento. Y Dios te va a decir ahora, escúchate, porque lo que tú estás diciendo es exactamente lo que tú necesitas. Usted no sabe cuántas veces yo me he parado aquí, o en un escenario, o en un altar, o una tal, llámelo como quiera, pero he dicho un mensaje que es exactamente el que yo necesito. ¿Cuántas veces tengo que autoministrarme? Porque ese es el ser humano. Necesitas levantar a otros, aún en medio de tu crisis. Muchos dicen, ay, yo voy a esperar estar bien para ir a levantar a otros. No, esta mujer está llorando y el ángel le dice, quiero que vayas y así como estás, levantes al muchacho. Pastor, me estoy separando. Sí, pero Dios te está diciendo, quiero que vayas donde ese hogar que está destruido y le hables y le des una palabra de aliento y de esperanza. Pero me estoy separando. Ve, porque te voy a usar. Y esas palabras serán exactamente las que tú necesitas escuchar. Pastor, pero me rompieron el corazón. Sí, pero ve donde esa muchacha, esa niña que está llorando, que está desesperada, que no encuentra razón de vivir, y dale una palabra de mi parte. Y usted dice, pero ¿por qué? Porque así trabaja Dios. Levántate y levanta al muchacho. Señor, pero es mi hijo que se está muriendo. Levántalo, porque yo haré de él una gran nación. La Biblia dice, orar unos por otros para que sean sanados. Y este pasaje dice que si aun cuando yo estoy enfermo, tengo que orar por los demás para que Dios los sane. Aun cuando yo esté agonizando, tengo que orar por otros para que Dios los sane y los levante. Y hoy Dios te está diciendo, ve a levantar a otros, ve a orar por otros. No esperes estar bien para hacerlo. Este es el momento perfecto para levantar a otros. Termino con esto, número 3. Finalmente, debo alimentar mi fe con los pensamientos de Dios. Dice la Biblia que cuando el ángel la miró, le dijo, levántate, toma al muchacho, porque yo haré de él, también haré de él una nación grande. ¿Quién da palabras en un desierto de que va a ser una nación grande? Yo con que sobrevivo estoy bien. Pero Dios es el que promete paraísos aunque está en la cruz. Señores, en la cruz se pide misericordia, no se prometen paraísos.
En la cruz uno se lamenta y pide ayuda, no se prometen paraísos. Pero mi Jesús en la cruz miró a un ladrón que estaba a su lado y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque Él aún en tus crisis dará una palabra de aliento, de esperanza y de fe y te va a levantar. Yo haré de Él una gran nación. Tal vez un minuto atrás esta mujer estaba por quitarse la vida después. Tal vez ella pensaba: voy a esperar que mi hijo se muera y luego yo me muero también con él. Pero un minuto después vino una palabra, una promesa tan grande de parte del Señor, que ahora ella estaba viendo en él no alguien en quien se iba a morir, sino un muchacho que se iba a levantar y iba a levantar una nación grande. Y yo quiero decirte que tal vez hoy viniste a este lugar diciendo: tal vez cuando salga de este lugar no sé qué voy a hacer, me lanzo un carro, me quito la vida, no sé, no quiero seguir adelante. Pero vas a salir de este lugar diciendo: Dios hará de mí una nación grande, voy a vivir, voy a tener esperanza, me voy a levantar de nuevo, voy a hacer algo poderoso en la tierra, porque Dios es el que nos levanta. Señores, he conocido gente exitosa que no tiene razón de vivir. He conocido gente con tanto dinero, pero tan vacíos que lo único que tienen es dinero, que no le encuentran razón a la vida. Mire, gente, si el dinero diera la felicidad, los artistas famosos no se quitarían la vida. Pero usted los ve, gente con millones de dólares que no saben qué hacer, no saben en qué gastarlos, no saben en qué meter la plata. Y la noticia es: se quitó la vida, se suicidó. Porque si el dinero diera la felicidad, los que tienen dinero serían los más felices. Pero contrario a eso, los países más ricos del mundo es donde hay más índices de suicidio y de depresión, donde gastan más dinero en salud mental, porque son los que están más atrofiados. Sí, en la mente. Dios me ha dado la oportunidad de estar en países ricos, de ver a esos muchachos que no le falta nada, tomándose un café y preguntándose: ¿vivir o morir no será lo mismo? También me ha permitido trabajar con los chicos de acá, de la localidad, de Casucá. Y ellos se toman el café diciendo: uy, gracias a Jesús por este café, porque tienen unas ganas horrorosas de vivir. Porque aquí en Bogotá uno no tiene tiempo de pensar si vivir o morir será lo mismo. Acá no. Acá uno tiene que decir: si no corro, no vivo. Hay que correr. Acá uno está. Las crisis nos hicieron fuertes, ¿sí? Allá se sientan los muchachos a esperar el tren y se les pasa. Ay, se me pasó el tren. Aquí, ¿usted cómo espera el alimentador del Transmilenio? De medio lado, así, mirando. No puede perder la visual, porque si usted se duerme lo roban. ¿Ah? Y usted, unas ganas de vivir terribles, ¿sí? Y eso es lo que somos nosotros. Ahora, míreme acá. Termino diciendo: yo sé que tú quieres predicar, mi amor, pero hoy me toca a mí. Diga conmigo: Dios tiene un idioma que se llama la fe. Y quiero decirte que tienes que hablar fe. Un cristiano de fe se mueve hacia lo bueno, hacia lo positivo. Por eso dice la Escritura: si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, si hay algo virtuoso, si hay algo verdadero, si hay algo que es de buen nombre, si hay algo que es digno de alabanza, en eso dedica tu mente. Porque Dios no está pensando en muerte, en destrucción. Dios está pensando en bendición. Dios está pensando en positivo. Dios no está pensando en negativo. Dios está pensando en positivo. Y quiero decirte esto, termino con esto. Job 8:7 dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy, muy, muy grande.
Diga conmigo, mi postrer estado será muy grande. El ángel le dijo, levántate, toma al muchacho. Porque aunque nuestro principio sea pequeño, y eso habla de pequeñas acciones. Pequeñas acciones. Mi hijo está aprendiendo a caminar y todo es una pequeña acción. Pararse, agarrarse de las cosas, de los muebles, de la pared. Pero eso es lo que lleva al siguiente paso. Al siguiente paso. Y yo quiero decirte que aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dios te habla fe. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y cuando algo es pequeño, es de fe y es positivo, mañana será grande. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Pero qué es eso para liberar a la gente? No importa, dámela, porque en mi mano esa vara será el instrumento con el que yo voy a mostrar mi poder. Y esa vara fue el instrumento con la que Dios hizo que el pueblo de Israel fuera libre de 400 años de esclavitud. Y yo quiero decirte esto, mire, Dios te va a dar la unción para que todo lo que tú empieces lo puedas llevar a feliz término. Hay dos clases de creyentes. Hay creyentes periodistas, pero hay creyentes protagonistas. El creyente periodista es el que cuenta la historia de otros, que está allá, mira, ay, mire lo que pasó. Pero el protagonista es el que puede contar la historia de fe de lo que Dios está haciendo. Y Dios va a levantar en este lugar no creyentes periodistas, sino protagonistas de los siguientes milagros y de lo sobrenatural que Dios va a traer a la tierra. Póngase de pie dándole ese aplauso fuerte, fuerte al Señor.